Vamos a ver cómo interpretar una radiografía de tórax. Entonces empezamos con generalidades. Vamos a tener, este es el emisor, que nos va pues, a emitir los rayos. Aquí tenemos la placa. Siempre las placas las vamos a pedir como postero-anterior, o casi siempre. Entonces lo que define si es postero-anterior o si es antero-posterior es qué parte del paciente es penetrada primero por los rayos. Por ejemplo, aquí, los rayos van a penetrar primero la espalda del paciente, o sea, la parte posterior, y luego la parte anterior, que es lo que le está dando la cara a la placa, y luego los rayos pues pasan aquí, a la placa. Entonces, ¿qué fue lo primero que fue penetrado? La parte posterior del paciente, y luego la parte anterior. Entonces decimos, esta es una radiografía postero-anterior. Si el paciente hubiera estado viendo hacia nosotros, entonces lo primero que se hubiera penetrado hubiera sido la parte anterior y luego la parte posterior. Esa hubiera sido una radiografía antero-posterior. En la placa posterior-anterior, cuando la vamos a hacer, le pedimos al paciente que ponga las manos aquí en la cadera, en la cadera, para que al poner las manos en la cadera, esto hace que el omóplato, que está aquí, se salga de los campos pulmonares, porque aquí van a estar los pulmones, y nosotros queremos ver los pulmones. Entonces queremos que el omóplato se aleje lo más posible de los campos pulmonares, y eso lo logramos al decirle al paciente que ponga las manos aquí en la cadera. Entonces, para ver mejor los campos pulmonares. Ahora vamos con qué es lo que nos va a dar la imagen. Entonces vamos a tener zonas negras, vamos a tener zonas más brillosas que se van a ver blancas. Aquí está la placa, aquí está el emisor, y los rayos van a venir así. Ahora se trata de que los rayos sean paralelos entre sí, paralelos, o sea que tengan la misma pendiente. Este rayo es paralelo a este, y se trata de que sean perpendiculares a la placa. Entonces aquí está la placa, y si alargamos el rayo, aquí este rayo, se hacen 90 grados entre la placa y el rayo. Entonces queremos que los rayos sean perpendiculares a la placa y paralelos entre sí. Va a haber obviamente uno que otro rayo que no sea así, pero de eso se trata. Y lo que nos va a dar la imagen va a ser la ausencia de rayos. Entonces ahorita checamos esto, pero lo que va a definir qué tan brilloso es o qué tan negro se ve es la ausencia de los rayos que vamos a tener, y eso depende de muchas cosas como la densidad del tejido, pero ahorita lo vemos. Entonces vamos a tener un espectro de qué tan brillosos se van a ver los tejidos. Aquí lo menos brilloso, o sea lo más oscuro, va a ser el aire, que es lo menos denso. Lo más brilloso que podemos ver va a ser el metal. Ahora es raro que podamos ver pues un metal, o sea, a menos que el paciente tenga un collar o una cosa así, pues vamos a tener un metal con que comparar. Pero si no, vamos a utilizar el hueso, que es lo siguiente más brilloso. Entonces el hueso va a ser lo más brilloso que vamos a tener, lo menos brilloso va a ser el aire. Y entre los dos vamos a tener tejidos blandos como es el corazón o el músculo. Ahora lo que le da el brillo a los tejidos va a ser la ausencia de los rayos X. Porque, por ejemplo, aquí está un vaso que no tiene nada, nada más tiene aire. Y aquí vienen los rayos. Entonces todos los rayos van a pasar, pues porque esto es aire, no chocan con nada. Y van a llegar aquí a la placa. Entonces esto se va a ver negro, porque todos los rayos pasaron. Todos los rayos pasaron. Aquí tenemos un vaso que tiene agua. Entonces obviamente el agua es más densa. Más densa. Y cuando pasan aquí los rayos, pues los rayos se van a empezar a atorar, o sea, van a empezar a chocar con las moléculas de agua, y finalmente pues no van a poder llegar aquí. Obviamente hay unos rayos que sí van a llegar, pero van a haber otros rayos que ya no lleguen. Entonces aquí están llegando menos rayos. Menos rayos. Y entonces se ve más brilloso. Más brilloso. Entonces lo que nos da la imagen, lo que nos da la brillosidad, es la ausencia de los rayos de luz, de los rayos X. Entonces aquí, como se atoran más los rayos, menos rayos van a llegar aquí. Y si llegan menos, se ve más brilloso. Entonces, mientras más ausencia de rayos, o sea, mientras menos rayos lleguen aquí, más brilloso se va a ver. Más brilloso. Ahora vamos a ver los factores que determinan la brillosidad, o sea, los factores que influyen en qué tantos rayos finalmente van a terminar en la placa. Esto puede ser la densidad del tejido. La densidad. Otra cosa va a ser el grosor del tejido. Y lo otro va a ser el tiempo de exposición. Tiempo de exposición a los rayos. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Empezamos con la densidad. Entonces, densidad
es número de moléculas en cierto volumen. A veces lo podemos medir en número de moléculas, también lo podemos medir por masa entre volumen. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más denso? ¿El aire o el hueso? Por ejemplo, aquí los pulmones están llenos de aire y la densidad del aire es súper baja. El hueso pues va a estar mucho más denso. Si está más denso, van a ser menos rayos que van a terminar finalmente en la placa, como el caso anterior que vimos del vaso de agua. Mientras más denso, más se atoran los rayos, Y si más se atoran, menos rayos van a llegar. Menos rayos llegan finalmente a la placa. Y si menos rayos llegan, más brilloso se va a ver. Dijimos, lo que da la brillosidad es la ausencia de los rayos. Entonces, mientras más denso, más brilloso. ¿Qué es más denso? ¿El hueso o el pulmón? El hueso es mucho más denso. Entonces, vean como aquí, esto se ve mucho más blanco que esto negro que es el pulmón. Aquí, por ejemplo, otro hueso. Aquí. Eso que es la cabeza del húmero se ve mucho más blanco, más brilloso que todo esto que es el pulmón. Entonces, mientras más denso, más brilloso se va a ver. Eso es un factor que determina la brillosidad. Otro factor que determina la brillosidad va a ser el grosor del tejido. Por ejemplo, digamos que aquí está un vaso de agua y aquí tenemos los rayos. Aquí vienen los rayos. Entonces, va a haber uno que otro rayo que se quede atorado aquí pues por las moléculas del agua y no todos los rayos van a terminar aquí. Unos rayos sí, otros rayos no. Y esto nos da esta imagen con esta cantidad de brillosidad. Si ponemos 2 vasos de agua, entonces aquí vienen los rayos y más rayos se van a atorar porque tenemos, aunque la densidad es la misma, obviamente la densidad de esta agua es la misma densidad que esta agua, como tenemos 2 vasos de agua, son más moléculas en conjunto que tenemos. Entonces más rayos se van a atorar. Y si se atoran más rayos, menos rayos terminan aquí. Y si menos rayos terminan aquí, más brilloso se va a ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos una capa de músculo, aquí tenemos una capa de músculo y aquí vienen los rayos, nos va a dar cierta brillosidad. Pero si tenemos más capas de músculo, digamos tenemos un músculo, tenemos otro músculo, pues son más capas de músculo que hay que atravesar. Menos rayos van a terminar aquí y más brilloso se va a ver. Entonces, mientras más grueso es el tejido, menos rayos van a pasar a través de todas las capas, menos rayos. Y si menos rayos pasan, entonces más brilloso se va a ver. La imagen. Y ahora vamos con el tiempo de exposición. Entonces, aquí vamos a tener poca exposición. Aquí vamos a tener mucho tiempo de exposición. Entonces, si ponemos aquí está el emisor y va a poner los rayos. Si rápidamente apagamos el emisor, entonces si lo hacemos muy rápido, muy poquitos rayos finalmente van a haber llegado aquí. Y si muy poquitos rayos llegan aquí, pues muy poquitos rayos finalmente van a terminar aquí. Muy pocos. Y si muy pocos rayos terminan aquí, la imagen se va a ver brillosa. Si aquí dejamos el emisor prendido por mucho tiempo, entonces van a estar los rayos llegando aquí. Entonces, independientemente del grosor que tengamos aquí, si tenemos prendido el emisor por mucho tiempo y tenemos rayo que está llegando aquí, pues muchos rayos van a terminar llegando aquí, muchos rayos, por el tiempo de exposición que fue mucho. Entonces, si llegan muchos rayos, se va a ver más negro. Dijimos, lo que da la brillosidad es la ausencia de rayos. Entonces, mientras más poco tiempo tengamos de exposición, menos rayos van a pasar, pues porque fueron muy poquitos los rayos que se pudieron emitir, entonces más brilloso se va a ver. Si tenemos mucho tiempo de exposición, más rayos van a pasar. Y si pasan más rayos, entonces se va a ver más negro. Ahora vamos a la tabla de comparación. Entonces, si tenemos mucha densidad, se va a ver más brilloso o menos brilloso. Si tenemos mucha densidad, se va a ver más brilloso. Entonces, un aumento de la densidad hace que se vea más brilloso. Una disminución de la densidad hace que se vea menos brilloso. Si tenemos mucho grosor del tejido, se va a ver más brilloso o menos brilloso. Si el tejido está muy grueso, se va a ver más brilloso, porque los rayos se van atorando.
Entonces, mucho grosor, mucho brillo. Poco grosor, menos brillo. Si tenemos mucho tiempo de exposición, entonces se va a ver más brilloso o menos brilloso. Si tenemos mucho tiempo de exposición, se va a ver menos brilloso, porque muchos rayos van a poder llegar a la placa. Si tenemos poco tiempo de exposición, entonces muy poquitos rayos van a haber llegado a la placa y se va a ver más brilloso. Entonces un aumento de densidad nos da más brillo. Un aumento de grosor nos da más brillo. Una disminución de la densidad, del tiempo de exposición, nos da más brillo. Aquí menos densidad, menos brillo. Menos grosor, menos brillo. Más tiempo de exposición, más brillosidad. Aquí está. Y nos vemos en el siguiente video con las 3 orientaciones.